Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a meditar en esta mañana sobre la ascensión de Jesús. Lucas es el escritor de este libro, pero también fue el escritor del evangelio que lleva su nombre, el tercer evangelio. Tanto el evangelio que lleva el nombre de Lucas como el libro de los Hechos están dedicados a un personaje conocido como Teófilo. Este personaje, Teófilo, es muy probable que haya sido el que financió el trabajo que Lucas hizo, porque Lucas se dedicó a investigar, a consultar, a preguntar en toda Judea, en Galilea, en Samaria, todo lo concerniente a lo que Jesús había hecho y lo que Jesús había enseñado, para relatar la historia o la biografía de Jesús, que es el evangelio de Lucas. Como digo, es probable que Teófilo haya financiado este trabajo de Lucas, porque Teófilo se cree que era una persona con un nivel social y económico elevado, ya que en el evangelio Lucas se refiere a Teófilo como excelentísimo, y la palabra excelentísimo pues tenía que ver con una persona de alta categoría, de alto rango. Entonces Teófilo tenía que ser una persona de altura. A él están dirigidos estas dos obras, el evangelio y el libro de los Hechos, que es un libro histórico. Relata la historia del cristianismo en sus primeros 30 o 40 años. Entonces, este es el trasfondo o el contexto histórico del libro de los Hechos. Lucas escribió las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Eso es lo que Lucas relata. Todo lo que el Señor, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que fue recibido arriba. Por eso quiero hablarles hoy acerca de la ascensión. La palabra ascensión significa subir, ascender. Ascender o subir, ascensión. Rápidamente hablemos de tres aspectos, tres puntos sobre la ascensión del Señor. Primero, su ascensión marcó el final de su ministerio terrenal. Cuando Él se va, termina su ministerio terrenal, hasta allí. Segundo, su ascensión fue para ser exaltado hasta lo sumo. Y tercero, su ascensión dio lugar
al ministerio del Espíritu Santo. Bien sencillo. Así que veamos la primera parte. La ascensión de Jesús ocurre 40 días después de haber resucitado. Dice así el versículo, bueno, leámoslo otra vez. Verso 1, 2 y 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese primer tratado era el Evangelio. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Su ascensión entonces ocurre 40 días después de la resurrección. Por 40 días, dice el texto, Jesús se apareció a sus discípulos con pruebas, aquí dice indubitables, que quiere decir pruebas irrefutables, pruebas indiscutibles. Esas pruebas que Él le dio a sus discípulos era para que ellos estuvieran seguros, y más que seguros, absolutamente seguros, que con quien estaban tratando era con el mismo Jesús que había sido crucificado. No estaba muerto, Él estaba vivo. Y en esos 40 días convivió con ellos, estuvo con ellos, platicó horas y horas, porque dice el texto que por 40 días habló con sus discípulos acerca del reino de Dios. Esos 40 días, yo me lo imagino a Jesús haciendo una vida casi normal con sus discípulos. Comió con ellos, estuvo con ellos. Lo único que ya no hacía era caminar los kilómetros como antes, porque ahora se aparecía y desaparecía. Y cuando se presentaba era un ser completamente normal, como el que ellos habían conocido antes de la resurrección. Por eso dice el versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Leo completo. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas irrefutables, muchas pruebas indiscutibles. Durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Ellos tenían que quedar absolutamente convencidos que el evangelio que iban a pregonar, que iban a regar, que iban a esparcir en todo el imperio romano, era el evangelio de alguien que ellos vieron morir en la cruz y que lo vieron vivo, pero no lo vieron una vez, lo vieron infinidad de veces, porque estuvo con ellos. En otras palabras, ellos lo vieron, lo inspeccionaron, ellos lo tocaron, le tocaron las manos. Y me imagino que más de alguno de ellos se acercó y le tocó la herida, la perforación, vieron sus pies. No, él era una persona tan normal entre ellos. Lo tocaron, lo sintieron su aroma, el mismo Jesús con quien habían convivido 3 años, día y noche. Era el que tenían delante de ellos. Así que 40 días le dio a sus discípulos pruebas irrefutables, contundentes, indiscutibles de que Él estaba vivo. Que ellos no iban a ir a predicar una visión, no iban a ir a predicar una imaginación, un cuento. No. Ellos, como Pedro lo dijera en su carta, nosotros palpamos, nosotros lo vimos,
nosotros fuimos testigos de todo lo concerniente a su resurrección. Y así que durante esos 40 días, dice el pasaje, el verso 3, habló con ellos acerca del reino de Dios. Y no dice que les enseñó, sino que habló. O sea, él estuvo con ellos en un círculo, sentado sobre las piedras o dentro del aposento alto, en la casa de alguno de ellos. Y cada vez que se sentaban a platicar, él les habló del reino de Dios. Lo curioso es que más adelantito ellos le van a preguntar: ¿vas a restablecer el reino a Israel en este tiempo? Eso me da la idea de que a pesar de que les habló tanto del reino de Dios, no les mencionó nada acerca de la restauración de Israel en cuanto al reino de Dios. Así que esa fue la experiencia que ellos tuvieron. ¿Cómo no iban a salir? ¿Cómo no iban a ir por los caminos, por las calles, por las plazas, anunciando que Jesús era el Mesías, que en él se habían cumplido las escrituras en cuanto a sus padecimientos y en cuanto a su resurrección? Hasta ahí ellos no sabían qué más iban a ver, qué más iban a presenciar. Se llegan los 40 días y entonces el Señor cita a todos los discípulos en el Monte de los Olivos. Monte de los Olivos estaba muy cerquita de Betania. Por eso es que Lucas dice que los llevó a Betania, pero Hechos dice que ellos estaban en el Monte de los Olivos, porque geográficamente Betania estaba en la cordillera del Monte de los Olivos. Así que los convoca, los cita al Monte de los Olivos, y ahí van todos los discípulos. No eran solo 12, era un grupo. Más adelante vemos que regresan a Jerusalén, se encierran en un aposento, entre todos ellos estaba María la Magdalena, estaban las mujeres que lo habían seguido, y entre ellos dice que perseveraban en oración. Entre ellos estaba su madre María también. Así que todos ellos fueron al Monte de los Olivos. No sabían que iban a ver, pensando que iba a ser otro día como ayer, otra experiencia, que iban a escuchar algo diferente. Pero ese día, después de haberles hablado, ay Dios, el texto dice, es impresionante, a mí me emociona esto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, estoy leyendo el verso 9, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Lo que el texto me da a mí la impresión es que después de hablar con ellos esa mañana, de pronto empezó a subir. Fue levantado, empezó a subir y se fue subiendo y se va. O sea, no fue una desaparición violenta. No desapareció de sus ojos como había sido siempre en los días anteriores. Él se aparecía y se desaparecía. Esta vez se levanta, fue alzado y fue llevado. Y ellos están viendo. La idea es que su ascensión fue un evento lento. Ellos están viendo que se va. Como cuando usted va a despedir a un ser amado al aeropuerto y mira el avión donde va su pariente, su familiar, y cuando el avión despega es una nave grande, y a medida que se va haciendo chiquito, ¿sabes? En chiquito, y usted se queda ahí viendo el avión que se va, y después de un rato
todavía alcanza a ver una figurita, así una crucecita chiquita. Y de pronto ya no mira nada y todavía esfuerza sus ojos por ver si, a ver si todavía puede ver por última vez esa figurita que es el avión. Ellos lo vieron, vieron su ascensión y se iba, y se iba, y se iba, y ellos quieren verlo, quieren seguirlo viendo, no quieren dejarlo de ver. Era la última vez que lo miraban, ya no lo volverían a ver. ¿Cómo se atarían sus corazones? Había caminado, había comido, había estado con ellos todos los días durante 3 años. Y ahora por 40 días no los había dejado. Les habló suficiente acerca del reino y acerca de la misión que les esperaba. Les habló de lo que tenían que hacer una vez que Él se fuera. Pero este momento era crucial. Yo creo que lloraron, porque sabían que nunca más lo verían. Y se desapareció, porque una nube al final lo escondió. Pero todos siguen mirando. Creo que era un grupo más o menos como de 100 o 120 personas. Y mientras ellos están buscando, tal vez aparece por ahí su figura. No se dan cuenta que entre ellos entran 2 personajes con vestiduras blancas. No se dan cuenta que están entre ellos 2 personajes que le dicen: señores, hey, pónganos atención. ¿Qué están mirando? ¿Por qué están mirando al cielo? No dice la escritura, pero puede ser que ellos les dijeron: el Señor se fue. Entonces los ángeles le dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como le vieron ir, así le verán venir. ¡Aleluya! Él vendrá. Sí, estaban desgarrados, estaban quebrantados, estaban tristes en extremo, creo yo. Pero esa palabra, ese mismo que ustedes están viendo que se fue, así como lo vieron ir, así vendrá. O sea, ¿va a venir otra vez? Sí, va a venir. ¿Cuándo? Eso no lo sabe nadie, pero va a venir. Y entonces se han de haber recordado ellos que Él les habló mucho en parábolas acerca de su regreso, de su regreso. No cabe duda que esta es la promesa que los tranquilizó, los ayudó a asimilar aquella experiencia, el saber que volvería, y que esta sería la esperanza de ellos y de los otros y de los muchos que creyeran por la palabra de ellos. Todos los verdaderos creyentes, todos los verdaderos cristianos, si miran para arriba es para decir: el Señor va a venir, Él vendrá otra vez. Nosotros no le vimos ir, pero le veremos tal vez venir. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y digo, cuando digo tal vez, es porque Él puede ser que venga y nosotros estemos vivos. Pero si no estuviéramos vivos, entonces vendremos con Él.
para reincorporarnos al cuerpo que se quedó en la tierra. Así que su ascensión fue un drama hermoso. Tuvo lugar en el Monte de los Olivos. Fue un acontecimiento que los dejó marcados, porque de ahí ellos salieron y empezaron a predicar. Primero, sin miedo por lo que va a pasar en el día de Pentecostés. Van a anunciar primero que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Él es el Mesías prometido. Él es el descendiente de David, el ungido por Dios para gobernar a Israel. Él es el Rey de Reyes. Ese era el mensaje. Jesús, el Mesías. Él es el Mesías. Ese era el mensaje. Ese fue su mensaje. Segundo, Él se fue para ser exaltado hasta lo sumo. Él está exaltado a lo sumo. Y ese es el segundo punto. Su ascensión fue para ser exaltado. Y tercero, su mensaje era: Él vendrá otra vez. Él volverá. Volverá, el Señor vendrá otra vez. Y algunos creyentes en la iglesia primitiva eran tan impactados con esta esperanza que empezaban a prepararse para recibir al Señor. Y algunos pensaban que habría de venir mientras ellos estuvieran vivos. Esa ha sido la esperanza por 2000 años. El Señor vendrá otra vez. Y muchos por 2000 años han pasado generaciones saludando esta promesa de lejos. Se han ido creyendo que Él vendrá, que Él vendrá, que Él vendrá. ¿Será que se equivocaron? ¿Será que fueron engañados? No, Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra se cumplió y se cumplirá, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no dejará de cumplirse. Así que Él vendrá otra vez. Amén. Aleluya. Su ascensión fue para ser exaltado. Ese fue el mensaje de Pedro. Hechos capítulo 2 verso 32. Dice, si usted quiere leerlo conmigo, Hechos 2:32. A este Jesús, aleluya, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este fue el mensaje de Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que Pedro está diciendo. Lo que David escribió se cumplió en él. Lo que David escribió acerca de que el Mesías ascendería para sentarse a la diestra de la majestad se ha cumplido. Él está sentado a la diestra del Padre. Y esto fue precisamente lo que Esteban vio cuando predicó antes de que lo apedrearan, porque lo mataron. Él sufrió la muerte por anunciarle el evangelio a los judíos, especialmente a los sacerdotes. Hechos capítulo 7, versículo 55. Todo el capítulo 7 contiene el sermón de Esteban, pero dice el verso 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aleluya. Gracias, Señor.
Verso 59, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Pero antes de morir vio la gloria de Dios y vio a Jesús a la diestra del Padre. Aleluya. Así que su ascensión fue para ser exaltado, hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Punto 3. Fue ascendido para dar lugar al ministerio del Espíritu Santo. Al partir el Señor, al irse el Señor, deja la misión en manos de sus discípulos. ¿Qué tarea? Me serán testigos. Ustedes van a ser mis testigos y van a comenzar en Judea, en Jerusalén. Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén. Tendrán que ser mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que se va y deja la gran misión, la gran tarea en manos de sus discípulos. Vaya, qué tarea. Pero les dice: no se muevan, quédense en Jerusalén. Regresamos al capítulo 1, versículo 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quédense en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Esto es muy interesante, es clave. Esperen la promesa del Padre. Ellos habían recibido el Espíritu Santo. Eso lo dice Juan capítulo 20, verso 22. Jesús, el primer día de la resurrección, Él resucita el día domingo en la madrugada. Y ese primer día, en la noche, Él se reúne con todos aquellos discípulos que estaban escondidos en una casa, encerrados por miedo a los judíos. Se reúne con ellos ese primer día de la semana. Y entre otras cosas, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. Ese fue lo primero que Él hizo al resucitar: darles a sus discípulos el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que hasta el día de su muerte ellos no tenían el Espíritu Santo. Lo primero que Él hace al resucitar el tercer día es darles el Espíritu Santo que moraba en Él antes de la crucifixión. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ese día ellos nacieron de nuevo. Ese fue el nuevo nacimiento de ellos. Porque el Espíritu Santo se recibe cuando creímos que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando creímos que que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y lo reconocimos como nuestra única salvación. Ese fue el paso decisivo. Y sabe que en ese momento el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Por cuanto, dice Pablo a los Gálatas, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama en nosotros: Abba, Padre. Es por el Espíritu que está en nosotros que nosotros podemos decirle a Dios: Padre. Pero la palabra Abba es una palabra aramea, pronunciada por un niño que empieza a hablar. Y la palabra Abba significa papito.
Entonces Pablo dice que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, para morar en nosotros. Lo mandó a morar en nuestros corazones, por medio del cual nosotros podemos dirigirnos a Dios con la palabra papito. Gloria a Dios. Papito chulo. Como niños. Por cuanto sois hijos. ¿Y qué tuvo que pasar para que fuéramos hijos? Bueno, Juan dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Fue cuando creímos y cuando le recibimos que tuvimos la potestad de ser hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Entonces, es en la conversión cuando se recibe el Espíritu Santo. Pero eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Aquí entra el debate de los teólogos. Y muchos teólogos que han estudiado tanto teología o tanta teología, se debaten en esto, pero es tan sencillo. Porque el texto no me da oportunidad de cambiar el orden. No, el texto no me da esa facultad. Aquí estoy viendo yo que los discípulos tenían el Espíritu Santo. Pero Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Entonces, ¿cuál era la promesa del Padre? ¿Cuál era la promesa del Padre? Le voy a decir algo. Existen dos tipos de iglesias. Una iglesia pentecostés o pentecostal, y una iglesia no pentecostés o no pentecostal. Y se piensa que la diferencia entre una y otra es que los pentecosteses o pentecostales palmeamos y los no pentecosteses no palmean. Y entonces, usted palmea, entonces usted es pentecostés. Ustedes no palmean, no palmean, entonces no son pentecostales. Pues fíjese que ser pentecostés o no ser pentecostés no tiene que ver con palmear, no tiene que ver con el tipo de música, no tiene que ver absolutamente con la forma de culto o la liturgia que usamos como iglesia. No lo hemos entendido tal vez. Ser pentecostés o pentecostal tiene que ver con la doctrina. Con la doctrina. Usted nunca me ha visto palmear a mí, ni saltar, aunque yo tengo esa libertad, la tenemos. Pero eso no es lo que me identifica como un cristiano pentecostal. Lo que va a hacer la diferencia es la doctrina. ¿Qué interpretación le damos a este pasaje? ¿Hay una experiencia, algo más después de la conversión? ¿Lo hay? Sí, lo hay. Ellos ya tenían el Espíritu Santo. Ellos lo tenían. Entonces, ¿cuál es la promesa la promesa del Padre que ellos tenían que esperar? Los teólogos dicen, ellos tenían que esperar al Espíritu Santo, pero ya estaban ellos. Ya lo tenían. Lo que pasó en el día de Pentecostés, usted lo puede ver en todo el libro de los Hechos. Lo que sucede en el día de Pentecostés, y Pentecostés era una fiesta judía. Pentecostés era una fiesta judía, tenía que ver con el calendario agrícola. Era la fiesta de las cosechas, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso Pente quiere decir 5, o penta. La palabra pentagrama quiere decir 5 rayas. Entonces,
Pente 5, Pentecostés quiere decir 50, o es una palabra, sí, 50. Pentecostés quiere decir 50, nada más, 50 días. Entonces, lo que pasó en Pentecostés se repitió en Samaria. Lo que pasó en Pentecostés se repitió en Cesarea. Lo que pasó en Pentecostés se repitió en Éfeso. Estoy citando lo que dice el libro de Hechos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino, el texto dice, vino sobre ellos. Si usted lee conmigo, dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿cómo dice? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos ya lo tenían. Este es un misterio de la divinidad. Recuerde que Dios es un Dios, no solamente es infinito, es invisible. Es un Dios infinito en toda su naturaleza. El Espíritu Santo estaba en ellos, pero el día de Pentecostés vendría sobre ellos y habrían evidencias de que vendría sobre ellos. Cuando el Señor sopló y les dijo, recíbanlo, ya estaban ahí. Desde ese momento ellos se quedan con el Espíritu Santo. Pero el día de Pentecostés va a venir sobre ellos y van a haber evidencias. Lo primero que ocurrió en el día de Pentecostés fue que se asentaron lenguas de fuego en sus cabezas. Eran más de 120. El texto dice que eran como 120 los que estaban reunidos en el aposento. Se asentaron lenguas de fuego como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y luego empezaron a hablar en diferentes idiomas. Como era la fiesta de Pentecostés, en Jerusalén habían muchos peregrinos judíos que venían de África, venían de Roma, venían del Oriente, de la India. Y todos, porque eran los judíos esparcidos, la diáspora judía. Eran los judíos esparcidos. Venían y hablaban el idioma del lugar donde habían nacido. Todos ellos se juntaron porque fueron atraídos por un estruendo que ocurrió en el aposento alto. Fue un estruendo, fue como una caída de agua, pero como una bomba. La gente se reunió por el fenómeno y se encuentran con una multitud de más de 120 personas hablando en otros idiomas, pero que tenían que ver con los idiomas de ellos. Y entonces dicen, pero si son galileos, son judíos, están hablando en nuestros idiomas. Ahora, ¿cómo estarían? ¿Estarían así? ¿O cómo estarían? Bueno, ¿por qué llegaron a la conclusión de que estaban ebrios? Muchos dijeron, están borrachos. Imagínense por un momento un borracho. ¿Cómo es un borracho? ¿Un borracho es solemne? ¿Por qué llegaron a la conclusión de que estaban ebrios? Porque unos cantaban, otros gritaban, otros hablaban normal, algunos estaban sentados, otros estaban de pie, otros que tal vez estaban tirados. Esto es lo que alarma al mundo. Esto es lo que al mundo lo espanta. Y muchos cristianos, con razón, porque esa es la doctrina que han recibido, dicen que esto es diabólico. Pero escúchenme, hermanos, esto que pasó en Pentecostés se repitió en Samaria cuando Felipe predicó en Samaria. Se repitió en Cesarea cuando Pedro llegó a predicar a la casa de Cornelio. Y se repite en Éfeso cuando Pablo llega a Éfeso. Y se ha repetido durante 2000 años en avivamientos que surgen en diferentes naciones. Yo no sabía que en el ministerio de Juan Wesley fue un ministerio tan fuerte que, por cierto, dice que su ministerio tuvo que ver mucho con las casas, con las células, pero que en su ministerio la gente hablaba en otras lenguas.
porque es un fenómeno que se va a repetir cada vez, primero, cada vez que Dios quiere hacerlo, porque Dios es soberano, y cada vez que hay necesidad, y cada vez que el pueblo lo anhele, lo pida, lo quiera, lo desee, cada vez que alguien diga yo quiero eso. No es que no tenga el Espíritu Santo, es el vino nuevo, es el refrigerio de Dios, es el clímax de la felicidad en Cristo. Eso no tiene explicación. Eso no se puede explicar, hermanos. Eso hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. Y muchos han condenado el movimiento pentecostal por la mucha teología, sí, porque nunca lo han probado. Es como decir, esa naranja que estás comiendo es ácida. Bueno, pruébala. Si no la has probado, ¿cómo puedes decir qué sabor tiene? Bueno, esto fue lo que pasó. Yo ya no tengo tiempo. Vamos a seguir hablando de esto porque estamos en el libro de los Hechos. El Señor ascendió para dar lugar al ministerio del Espíritu Santo. Y desde que Él se va, el Espíritu Santo toma su lugar, porque Jesús le había dicho a sus discípulos antes de ir a la cruz, les había dicho, me voy, sí, los voy a dejar, pero no los dejo huérfanos, no se quedarán solos. Va a venir otro igual a mí, igual a yo, ¿cómo se dice? Igual a mi persona. Otro va a tomar mi lugar, pero será igual a mi persona, porque lo llamó Paracletos. Y Paracletos quiere decir semejante. Paracletos da la idea de una persona que se pone a la par de otra. El Señor les estaba diciendo, les voy a mandar a otra persona que tome mi lugar para que esté con ustedes. Y es en base al ministerio del Espíritu Santo que el Señor pudo decirles en Mateo capítulo 28, creo es el versículo 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, aunque está sentado a la diestra del Padre, pero su espíritu, que es el espíritu del Hijo, porque así dice Pablo, por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Yo quiero concluir. Creo que he abierto un tema que no queda completo, pero qué bueno, porque mi intención es despertar su interés para que usted lea este libro. Y sabe que antes, hace años, yo miraba que pasaba un año y éramos los mismos, otro año y éramos los mismos, a veces menos porque se iban algunos hermanos se iban con el Señor y ya dejaban un asiento ahí vacío. Otros se iban para Estados Unidos, dejaban el asiento vacío. Otros se iban al mundo, dejaban su silla. Algunos que no tienen convicción y fácilmente son movidos, se iban a otra iglesia porque no tienen madurez. Pero de todos modos, habían salidas, habían fugas y no había aumento. Entonces, habían años que yo decía, ay Dios mío, esto se va a acabar. Pero cuando yo leía el libro de los Hechos, donde dice que el Señor añadía a la iglesia día a día los que habían de ser salvos, y que la multitud de los discípulos crecía día a día, y que día a día los discípulos aumentaban en número, y llegaba un momento en que ya no pudieron ser contados. Y yo decía, esta no es la iglesia, esta no es la iglesia de Jerusalén. Esto
Lo que yo veo hoy como iglesia no tiene que ver con la iglesia del principio. Yo lloraba como Juan, y yo lloro todavía porque creo que no lo he visto. Yo quiero ver que la ciudad se vuelva, la ciudad se vuelva al Señor, y que sean miles la ciudad que sientan esa necesidad, esa pasión por el reino de Dios. Lo necesitamos, por eso ayunamos esta semana. Estuvimos clamando: Señor, muévete en las células, muévete en las células, Señor, haz milagros en las células. Hazlo, Señor, o nos morimos. La iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo, que si no crece no es normal. Porque lo normal es que un cuerpo, un organismo vivo crezca. Una célula, hablando ¿cómo se dice científicamente? No sé, pero una célula de esas que están en nuestros cuerpos, si no se reproduce, se muere y puede convertirse hasta en un cáncer. Lo normal es que crezcamos, porque Jesús se fue, pero otro tomó su lugar y está aquí. Está aquí. ¿Sabe por qué está aquí? Está en su corazón, está en su cuerpo. Usted es su casa, usted es su templo. Él mora en usted. Él ha hecho su morada. Él ha hecho de su cuerpo su morada. Y cada vez que un cristiano peca, mintiendo, codiciando, haciendo cualquier cosa indebida, contrista al huésped, contrista al que está allí, al que vive en su casa, porque fuimos comprados por precio y debemos aprender a glorificar a Dios con nuestros cuerpos, que no son de nosotros sino de Dios. Él está en nosotros. Es el Espíritu Santo que clama Abba Padre en nosotros. Lo que vemos cada día es el ministerio del Espíritu Santo. Aprendamos a relacionarnos con Él, familiaricémonos con Él, porque el libro de los Hechos debiera de llamarse el libro de los Hechos, no de los apóstoles, sino del Espíritu Santo. Los hechos del Espíritu Santo. Aleluya. Jesús subió a los cielos. Él está vivo, vive para siempre. Él es nuestro sumo sacerdote, y el Espíritu Santo mora en los creyentes. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Está en usted? ¿Cuántos están seguros que tienen el Espíritu Santo? Yo lo tengo. Aleluya. Aleluya. Desde que creímos, ocurrió un milagro. Nos convertimos como el agua de las tinajas en el mejor vino. Desde que creímos, ocurrió un milagro. Nos convertimos en lo mejor de la creación, lo más admirado de la creación, porque somos el cuerpo de Cristo. Desde que creímos, nos convertimos
Y desde allí llevamos en nosotros al Espíritu del Hijo, que es también el Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo. No lo enoje, no lo enoje, porque Él se enoja. Así como se entristece, también se enoja. Israel hizo enojar a su espíritu, dice el libro de Isaías. Hicieron enojar a su espíritu, y eso les costó caro. No lo contriste, Él está en usted. Aleluya. El Espíritu mora en los creyentes. Si usted no ha recibido a Cristo, no tiene esta bendición. Su corazón está vacío, vacío de Dios. Por eso es que usted ha tratado de llenar ese vacío con tantas cosas vanas. Aprendimos esta semana que Salomón dijo: voy a llenar mi corazón de sabiduría, de diversión, de riquezas, de bienes, para ver si ahí está la felicidad. Y siempre llegó a la conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Usted quiere sentirse realizado en la vida, quiere sentirse completo, quiere sentirse satisfecho en su totalidad. Deje que Dios llene su corazón. Deje que el Espíritu Santo tome lugar en su vida. Para eso usted tiene que creer que Jesús está vivo, que Jesús vive. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, vamos a darle gloria al Señor. Él merece lo mejor. Aleluya. Qué maravilloso es conocer a Jesús. ¿Cuántos se gozan en Cristo? Póngase de pie y goces esta mañana. Vamos a alabar al Señor.